Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas las personas que en este momento se encuentran enlazadas con nosotros a través de este webinar de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México Norte, les da la más cordial bienvenida y en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, les saludamos a todas las personas que hoy se encuentran sintonizando este espacio de diálogo, de reflexión y de análisis que tenemos dentro de nuestra facultad, donde hemos estado en vinculación permanente con los expertos, con la gente que en la industria está haciendo monitoreos, evaluaciones de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, un invitado muy cercano también a nuestra facultad y a quien yo le agradezco el que el día de hoy se encuentre con nosotros, el maestro Rodrigo Galván de las Heras, director general de las Heras Demotecnia. Le agradezco muchísimo a Rodrigo que el día de hoy haya aceptado nuestra invitación y sobre todo pues que nos pueda presentar los resultados de esta evaluación que han estado haciendo a lo largo de estos días. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación, como siempre. No, pues muchísimas gracias. Y para aquellos que no conozcan la trayectoria de Rodrigo Galván, me voy a permitir leer una breve semblanza que tenemos sobre su amplia trayectoria. Rodrigo Galván de las Heras es mercadólogo, egresado de la Universidad de Anáhuac, maestro en Marketing Research por la Georgia Tech University y maestro en Comunicación Integral por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es profesor titular de la Universidad de Anáhuac, en donde imparte la materia Comportamiento del Consumidor desde hace 10 años. Fue director asociado de consultores en comunicación social, empresa especializada en diversas disciplinas de la comunicación. En dicha agencia tuvo a su cargo el diseño de estrategias de campañas de publicidad y mercadotecnia, el diseño y la elaboración también de plataformas creativas para campañas de publicidad, así como la elaboración de diagnósticos para identificar targets, fortalezas, debilidades y la coordinación y evaluación de campañas de promoción. Desde el año 2010 es director general de las Heras Demotecnia, empresa que cuenta con más de 30 años traduciendo a México y que se especializa en estudios cuantitativos de opinión pública, estudios de mercado y diseños de estrategia político-electorales. Desde agosto del 2014 a agosto del 2017 fue presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, sede, organismo que reúne a 12 casas encuestadoras más importantes del país. En 2017, Reed Latino Awards calificó a De las Heras Demotecnia como la mejor casa encuestadora de nuestro país. Gracias a la calidad de las encuestas realizadas por De las Heras Demotecnia, los estudios son publicados en los medios más grandes e importantes del país. Aunado a esto, el maestro Rodrigo Galván es columnista y comentarista en distintos programas de televisión, radio, revistas impresas y periódicos. Además, por la relevancia que ha tomado los estudios demoscópicos, logró una alianza estratégica con Forbes México, en donde realiza encuestas coyunturales y de opinión que permean en el target de esta publicación mensual. Y para nosotros, pues es un honor tener a Rodrigo Galván el día de hoy aquí en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias, Rodrigo, y pues bienvenido, el espacio es todo tuyo. Cedo los micrófonos. Yo en este momento estaré apagando mi micrófono, mi cámara, al igual que las personas que estamos asistiendo, y al finalizar tu exposición abriremos la sesión de preguntas y respuestas para todos aquellos que quieran participar. Les recordamos que en la parte inferior, donde está el módulo de participantes, pueden encontrar la aplicación para levantar la mano virtual o indicárnoslo a través también del chat para que posteriormente les podamos ceder la palabra. Muchísimas gracias. Rodrigo, el micrófono es tuyo. No, muchísimas gracias otra vez a ustedes. Me gustaría, somos pocos, somos 15, incluyéndome a mí y a Jorge. Entonces, yo creo que esto lo podemos hacer muy dinámico, lo podemos hacer más como si fuera un Zoom de los que tengo yo con mi empresa, pues todos los días. Pero para que no hablemos todos al mismo tiempo y no estemos todos, volviéndonos locos, pues si les parece, hago la presentación y al final podemos abrir micrófonos, como bien dijo Jorge, y platicamos y podemos hablar de lo que ustedes quieran. Yo creo que es un número muy bueno de participantes para que hablemos de lo que queramos. También hay un chat ahí,
por si yo lo voy a estar leyendo, lo voy a estar viendo, por si ustedes quieren irme comentando algo del chat. En el chat yo lo voy viendo y puedo interrumpir y cualquier cosa si es que es algo importante. Y sin más, bueno, pues yo creo que hablar del coronavirus, poco puedo aportarles ya yo. Seguramente habrán hecho ya todo el research suficiente, habrán visto todos los videos fake y no fake de la historia del coronavirus. Eh, Seguramente tienen más información que muchos expertos de que muchos doctores y expertos sobre el coronavirus. Seguramente además ya saben quién vende mascarillas, ya saben quién vende tapabocas, ya saben qué quiere decir el N95 y pues, esta es de las enfermedades en donde yo he visto eh, más vendedores de cosas de la salud que nunca antes en la vida. Entonces, como de eso ya todos somos expertos, lo hemos tenido que hacer a fuerza, pues me gustaría más hablar de dos cosas, o tres, que son tres momentos. Cómo los mexicanos vivimos el coronavirus, cómo empezamos, cómo reaccionamos al tema del coronavirus. Después, cómo vemos el balance del coronavirus o sea, cómo vivimos el final y cómo vemos la nueva normalidad. Algo transversal que vamos a ver es la evaluación de las autoridades, que es importante tener claro cómo se mide o cómo se debiera de medir, y tal vez empezar hablando un poco de las mediciones y de todo lo que se nos viene el año que entra sobre las encuestas y todo la parte de lo que está pasando político electoralmente en este país. Sin más, quisiera empezar platicándoles sobre las mediciones. ¿Qué estamos haciendo ahora en el coronavirus? Yo, muy obediente, tomé el webinar de Luis Herrero cuando lo dio hace unas semanas y explicó muy bien, muy claro si sirven o no sirven las encuestas online y para qué. Si sirven o no las telefónicas y para qué, y si las de vivienda son insustituibles o no. Y la verdad es que la vivienda en México la vivienda todavía no es sustituible, porque no hay como estar en la casa y saber quién te abre la puerta y saber que estás en la AGEP correcta, solamente se puede saber físicamente. Decíamos también que cuando fui ahí al doctor a hablar con todos ustedes, en una telefónica, tú sabes dónde está el número de teléfono, sabes de qué municipio, a qué estado pertenece, pero no sabes quién te va a contestar. Y no sabes si quien te contesta tiene credencial de lector en donde vive, o vota en otro lugar, o vive en otro lugar y es de su oficina. O sea, hay muchas cosas que telefónicamente no puedes saber. Online, igual. Además de que no sabes muchísimas cosas del encuestado, que uno de los principales principios del estoy leyendo el coronavirus, ¿no? Uno de los principales principios de la demoscopía es que tú eliges a quién preguntarle. Que a quien tú le preguntes tiene ciertas características geográficas, sociodemográficas, de sexo, que tú escoges, de nivel socioeconómico, que tú escoges. Y en Facebook, que es como todas las que ustedes ven que son online, la única plataforma ahorita todavía que te puede dar muchos layers, les llamamos nosotros, de cortes para estratificar es Facebook. Todavía no puedes tener la certeza de quién te está respondiendo. Lo que sí puedes hacer es, en un tema como un tracking, lo que sí puedes hacer como si fueran estudios de laboratorio, sí puedes ir midiendo, ir haciendo cortes, manteniendo las mismas variables, manteniendo las mismas muestras, manteniendo todo lo más parecido que puedas. Si tú mides lo mismo siempre, siempre, siempre,
sí puedes llegar a tener algunos hallazgos con base en lo que está ocurriendo en todo ese tracking, como si fuera un electrocardiograma. Si yo les tomo su frecuencia cardíaca en estos momentos, pues a lo mejor me dice que es un 75 de reposo, pero si yo la mido cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, y yo veo que siempre es lo mismo, y en las noches se le sube a 95, pues tienen que dejar de cenar con café, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa. Nosotros medir las frecuencias cardíacas no es un estudio como cortar el corazón y ver estos aparatos nuevos que hay, la tecnología, la medicina que te permite ver no sé cuántos cortes el corazón humano. No, no es eso. Pero el, la, muchos cortes, muchas medidas, muchas tomadas de presión, sí nos pueden empezar a dar algún tipo de comportamiento. Por eso decidimos hacer el tracking. Las telefónicas, lo que tiene, otra de las cosas es que Facebook no representa todavía a los mexicanos. Nosotros estamos en la Ciudad de México, la mayoría de nosotros, o vivimos en ciudades, ya que estemos ya que estemos en una universidad o que estemos atendiendo un webinar, que estemos con un lugar donde tiene acceso a internet, ya eso nos hace especiales o nos hace diferentes a muchísimos otros mexicanos. Pregúntense ustedes si es en Ocosingo, Chiapas, o en la Sierra de Durango, o en Champotón, en Campeche, la gente está metida en el Facebook, o la gente tiene una computadora, o la gente le entiende a lo que está ocurriendo en las redes sociales. No, no es así. Entonces, el online todavía no representa a los mexicanos, porque no todos los mexicanos tienen acceso al Internet. Es cierto que todos, la gran mayoría de los mexicanos tienen celular, pero no todos usan los datos y no todos usan las redes sociales. Lo mismo o casi lo mismo pasa con las telefónicas. Hay lugares en donde las ciudades, Nuevo León, por ejemplo, Guadalajara, la Ciudad de México, la gran mayoría de los municipios del Estado de México, las capitales de los estados, la telefonía funciona y funciona bien. Uno de los problemas de la telefonía o de hacer encuestas telefónicas, pues es que no puedes hacer cuestionarios muy largos. Y la otra es que la gente nunca está en su casa, a menos de que estén en pandemia y entonces sí, estén todos en su casa, confinados y suena el teléfono. El otro día estaba en mi casa, como a la primera semana de la pandemia, y sonó el teléfono de mi casa. Y nos quedamos viendo ahí todos y decíamos, puta, ¿qué será eso? ¿Una alerta sísmica o qué será esa madre? Porque no sabemos que existía. Entonces las telefónicas hoy en día ya pueden funcionar mientras estemos todo el mundo en nuestras casas. Pero insisto, no nos queda de otra más que entrarle al tema. No podemos salir a vivienda. No creo que podamos salir a vivienda pronto. Por eso todas las encuestas que ustedes vean, fíjense en la metodología y van a ser telefónicas u online. Y un dato no nos funciona, tal vez nos funciona una serie de datos. Así le llamamos nosotros, una serie, para tomar decisiones. Sin más, pues vámonos al chisme bueno, que son las encuestas que nosotros hicimos. Insisto, aquí tengo el chat abierto yo por si alguien quiere escribir. Se ha ido sumando gente, pero cualquier cosa me escriben y yo aquí con mucho gusto. Les voy diciendo a todos o contestando lo que necesitemos, ¿va? Mientras vamos a cerrar esto y vámonos con la presentación. Esta es una encuesta online, o no es una encuesta online. Estas son 9 encuestas online. Estamos hablando que más o menos sumadas todas las entrevistas, llegamos a tener, por ahí me corrigen en este chat, pero llegamos a tener como 40,000 entrevistas. Son muchísimas. Empezamos el 23 de marzo, que llevábamos una semana confinados o una semana de que nos habían dicho que nos metiéramos a casa, que no es lo mismo y ahorita lo vamos a ver. Y entonces son 9 cortes en donde pudimos ir viendo cómo iba cambiando
el comportamiento de los mexicanos y nos dimos cuenta, o teníamos más bien una hipótesis nosotros. Wow, Ábalos, gracias. Teníamos nosotros la hipótesis de que los mexicanos somos hijos de Juan Camaney. No sé si ustedes estén de acuerdo. ¿Qué quiere decir ser hijos de Juan Camaney? Porque me acuerdo, ahorita no les puedo ver sus caras y eso es una de las partes que a mí no me gusta de estos webinars, que no estoy viendo sus reacciones y entonces me siento como payasito de circo. Pero me acuerdo que había mucha gente joven ahí, pero Juan Camaney es un cuate al que no le pasa nada, ¿verdad? Y en México somos hijos de Juan Camaney. Oye, el coronavirus, y yo me acuerdo que mi mujer me decía, oye, ¿ya viste esta onda del coronavirus? Y yo, deja de estar leyendo tonterías, que aquí no nos pasa nada y esas son cosas que inventa la gente. Porque, y seguí saliendo, Seguí saliendo y no, a mí no me pasa, le pasa al de al lado. Entonces los mexicanos, teníamos nosotros la hipótesis en De las Heras, que los mexicanos no iban a tomar en serio esto hasta que no conocieran a alguien enfermo. Porque los mexicanos, a lo largo de todos estos años de estar midiendo mexicanos, somos una especie muy especial. Somos una raza que reacciona muy distinto a muchos lugares del mundo. Y una de ellas es que sabemos sabemos reaccionar muy bien, pero no sabemos prevenir. Y entonces nosotros decíamos, oye, aquí no vamos a ver en la calle carretillas con escombros, no vamos a ver a una perra Frida que se mete a salvar a Juanito, no vamos a ver el desastre en las noticias como se veía en los temblores, por ejemplo, o en las inundaciones en las que nos pintamos solos para salir a la calle y salir a la calle y ayudar a los demás y echarnos a pañales y atún en las espaldas y ¿no? Aquí no iba a ocurrir eso. Aquí, porque nosotros veíamos que en el mundo, en los lugares donde ya estaba muy contagiado el tema, donde ya estaba la gente muy confinada, por ejemplo, en España, en Italia, pues veíamos que estábamos hablando de que eran números como por ahí de menores al 10% de la gente contagiada con respecto a el total de la población de cada país. Entonces, en un país donde somos 120 millones, pues que nosotros nos tocara y viéramos a alguien realmente cerca de nosotros contagiado, o viéramos a mucha gente como para que esto fuera una tragedia, pues iba a faltar mucho, aunque por lo que habíamos visto en otros lugares, sabíamos que iba a acabar en eso. Entonces, lo que nos dedicamos a hacer es, en este tracking, el corona tracking le pusimos, allá en la oficina, nos pusimos creativos, el corona tracking, lo que empezamos a ver es qué tanta importancia le estábamos dando. Y fíjense cómo desde que empezamos, el 23 de marzo, que ya el tema era grave, bueno, también aquí se va a separar el tema de lo que nos decían las autoridades, porque las autoridades nos vienen diciendo que esta es la peor semana, no importa cuándo escuches esto, o sea, siempre esta es la peor semana, ¿no? Pero cuando sí ya se atrevieron a decir, ya guardaron escapularios y guardaron todos y se atrevieron a decirnos, estamos en fase 2. Y ya ahí más o menos es por este corte del 3 de abril. Pero aún el 3 de abril, 48% de los mexicanos, aunque fuera por necesidad, seguía acudiendo a lugares concurridos. Al principio hasta un 9% salía de sus casas porque sí, no por necesidad. Y entonces empezamos a ver en esta curva cómo fue avanzando hasta que de repente se estabilizó. Se estabilizó en los 43, 44, 43, 44 y nos dimos cuenta lo que iba a ocurrir a final de cuentas, lo que iba a ocurrir en toda la pandemia. Y era que sí, un 55 más o menos en promedio por ciento de los mexicanos nos íbamos a quedar en nuestras casas. Pero que había un 43 más o menos por ciento de mexicanos que iba a salir de sus casas por necesidad. Porque la gente se encontró en que tenía que comer, tenía que trabajar, tenía que vender chicles, vender tamales,
tendría que decidir si contagiarse de coronavirus sin saber bien qué era esa onda del coronavirus, si de veras te mataba o no te mataba. Y regreso, porque nunca vimos la tragedia cerca de nosotros. No dudo que muchos de ustedes conozcan gente cercana. Ahorita vamos a ver esa estadística. Pero nunca vimos cerca de nosotros los miles y miles de muertos. Por lo tanto, el tema de la preocupación de enfermarte era menor. En estos días, ¿usted ha dejado de hacer sus actividades cotidianas y su rutina o no por el coronavirus? Y fíjense cómo al principio un 30% no había dejado sus cosas. Fue paulatino. De hecho, al final solamente uno de cada dos mexicanos dijo que sí dejó de hacer su rutina, aunque solo en parte. ¿Ok? Usted, ¿qué tanto está siguiendo? Y hay un 23% que no hacía algo. No todo. Es decir, los mexicanos no veíamos esto como una tragedia. Estábamos diciendo a nosotros no nos va a pasar. Y esta es la gráfica que yo les decía, que es la que es directamente proporcional al miedo que nos iba dando, ¿no? Y ¿usted a cuánta gente cercana conoce que haya estado o que esté enferma del coronavirus? Y durante gran parte de la pandemia, casi hasta empezar mayo, ¿ok? Casi hasta empezar mayo, la gente no conocía a nadie cercano a ellos. El 70% de los mexicanos, 7 de cada 10 mexicanos, y en algún momento casi 9 de cada 10 mexicanos me decía, es que yo conozco a nadie cercano a mí enfermo, ¿no? Decía, bueno, sí, y luego nos vamos a que el 20% conocía a una o dos personas que estaban enfermos. Pero la tragedia nunca la vimos cerca de nosotros. O más bien, nunca vimos en cantidades brutales, como cuando se ven los edificios caídos en un temblor, o las inundaciones, o los hombres nadando ahí en las calles para sobrevivir con las casas que se llevan, las lluvias, se llevan sus casas. Entonces, no lo veíamos, ¿no? Y por eso decíamos, por lo que usted sabe o ha escuchado, qué tan grave es el tema del coronavirus en México. Y entonces hablaba el 60%, decía algo grave, aunque todavía no se sale de control. Y así nos fuimos, porque además la comunicación del gobierno, lo que nos decían todos los días es eso, no pasa nada. Ya domamos, primero era, aquí nos salva nuestro escapulario, y luego denos abrazos, y luego aquí no pasa nada, no, sí, siempre sí pasa, pero lo tenemos domado, ¿no? Hasta que empezamos a ver que de verdad era un tema grave, el 54% hacia el final, pero un 33% decía que era muy grave, que se había salido de control. O sea, esto sí fue cambiando con el tiempo. Yo creo que esto es una opinión personal, yo creo que esto fue un error de comunicación, porque no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver, pero Angela Merkel en Alemania salió a dar un video en las redes, un video muy cabrón, que salió a decir que lo que estaban por vivir era algo similar a lo que había vivido Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Claro, pues todos estaban ahí sacados de onda y decían que pues, se quedaron en sus casas. En cambio aquí nos dijeron no pasa nada. Y ahí estamos todos, no pasa y ya pueden salir y el 1 de junio y el 10 de junio y el 15 de junio y el 7 de junio y nunca hicieron las autoridades que nos tomáramos esto en serio. Por lo mismo, el número de contagios y de muertes en este país es muy alto. Los alemanes, al contrario, se les pusieron tan fea la cosa que ahora que les dijeron que ya pueden empezar a salir, pues se sienten como en película de estas gringas de Armageddon, ¿no? Que ya salen y empiezan a ver el sol y se sienten ya que son una nueva generación de humanos, ¿no? Acá no. Y nosotros decíamos que es difícil o que no se debe medir la aprobación como se mide normalmente. Usted aprueba o desaprueba el desempeño de las autoridades tal cual, porque no estamos en una situación ordinaria, estamos en una situación extraordinaria. Es como si ustedes cómanse un pastel de merengue y háganse la prueba de la diabetes.
pues los van a mandar al hospital. No es así. Yo creo que para medir lo que medíamos siempre hay que esperar. Y yo creo que hay que esperar 3, 4 meses más. Entre otras cosas, si las miden, ya vieron en las mañaneras de hoy, los van a meter en el grupo que se llama BOA, ¿verdad? Que es el bloque opositor amplio. Los van a hacer enemigos del gobierno y del pueblo de México. Entonces, independientemente, yo no lo hice por eso, créanme, no lo hice por eso, sino porque yo creo que tenemos un presidente que le importa muchísimo su popularidad. Y no es para menos, porque este presidente ha hecho de su popularidad su principal carta de negociación política y económica. Es decir, cuando tú te enfrentas a un gobernador, a un bloque de gobernadores que les importa el rollo político, les importa su rentabilidad política y se enfrentan a un presidente con 60, 70% de popularidad, pues no es lo mismo que te enfrentaras a un Peña que tenía 20% de popularidad. Es decir, Andrés Manuel ha hecho de su popularidad su principal arma de política pública. Que no debe ser así, que no debe de ser así. Gobernar, lo veíamos el día que fui ahí al doctorado, gobernar no tiene que ver con caer bien. Para nada. De hecho, gobernar tiene que ver con caer mal muchas veces. Es como cuando pedíamos permiso a nuestros papás en la adolescencia para salir y nos decían que no. Pues yo sí llegué a sentir hasta cierto rencor, ¿no? Y no es que lo hicieran por caernos bien, sino era para cuidarnos. Lo mismo pasa con las autoridades. Gobernar no queremos que sean monedita de oro. Gobernar queremos que vean por nosotros. Entonces, que los encuestadores o las casas encuestadoras que tenemos cierto prestigio y nos voltean a ver los medios, pues me parece irresponsable salir a dar una calificación de aprobación, porque podemos llegar hasta provocar que un presidente que le importa tanto su popularidad vea las encuestas, vea que está bajando en la popularidad y entonces tome otro tipo de acciones o políticas públicas de mucha más popularidad o populistas para subir su calificación que realmente efectivas. Entonces yo en la empresa decidimos que no íbamos a ser parte de eso. ¿Qué sí podíamos hacer para poder ayudar en esto? Medir cómo fue la actuación del gobierno frente al tema del coronavirus. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahí medimos, ¿te gustó o no te gustó el pastel? Esa es otra cosa. ¿Lo sentiste más o menos dulce de lo normal? Eso es otra cosa. No es medir lo ordinario. Y fíjense que al principio le fue muy mal y fue claro cómo cambió de estrategia. Aquí vemos al principio, cuando empezamos con esto, 42% nos dijo que su reacción había sido muy mala, muy, muy mala. ¿No? Fue cuando sacó el escapulario, cuando dijo sigámonos abrazando, esto es algo que nos lo están preparando nuestros enemigos. Perdón. Entonces, me parece que cambiaron de estrategia. Voy a guardar, si les parece, voy a guardar las preguntas al final, pero el gobierno mexicano es el gobierno federal, es todos aquellos que trabajan en el gobierno de la cuarta transformación. No son los gobiernos locales, al que estamos midiendo es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus secretarías. Y entonces la gente nos decía que había sido una mala reacción, me regreso, pero conforme fue pasando el tiempo y descubrieron a este personaje, porque eso es lo que es, a nadie nos queda claro si es bueno o es malo, es el doctor de confianza, digamos, ya es alguien con el que nacimos, que es Gatell. Nos lo pusieron y el tipo comunica muy bien, comunica infinitamente mejor que su jefe, que sus jefes, y descubrieron que pudo tener, ustedes que estamos en el rollo de la mercadotecnia, empezaron a tener una buena comunicación con el consumidor. Empezaron a tener algo que ya no tenía el presidente con respecto al coronavirus, que era credibilidad. El tipo habla como si supiera del tema. Incluso se veía a veces que el presidente decía, no es tan importante, y el Gatell ahí sentado decía, no, sí es, ¿no? Entonces este personaje empezó a comunicar
¿qué quiero decir? En cuanto los mexicanos nos empezamos a sentir informados con el tema, empezamos a entender un poco sobre el coronavirus, empezamos a calificar mejor la reacción del gobierno. Que eso no quitaba para que nosotros dijéramos, ¿qué te preocupa más en estos momentos? ¿Tu economía o tu salud? Esta la empezamos a hacer a partir del 17 de abril, cuando nos dimos cuenta que 1 de cada 2 mexicanos, pasara lo que pasara, iba a salir de sus casas a trabajar. Entonces decíamos, ¿qué te preocupa? Y la gente le preocupa mucho más su salud. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no se podía quedar en casa, se dio cuenta que tenía que salir, se dio cuenta que tenía que arriesgarse y que su trabajo no iba a estar en riesgo. Su trabajo no iba a estar en riesgo. Porque estaban yendo, pero su salud sí. Por lo tanto, a los mexicanos les preocupó muchísimo su salud, ¿no? Esta me la voy a saltar porque tenemos otra más adelante en otra encuesta que la describe mejor. Ahorita la vamos a ver. Y digamos que en este tracking pudimos comprobar nuestras hipótesis. Y era, los mexicanos sabemos prevenir, pero no sabemos, perdón, otra vez me equivoqué, sabemos reaccionar, pero no sabemos prevenir. Los mexicanos no creemos que nos pasan las cosas hasta que no nos pasan. Entonces, durante todo el confinamiento fue realmente un conflicto interno, ¿saldremos o no saldremos? Y eso se le va a sumar a esta última encuesta que nosotros hicimos con una muestra nacional. Voy a dejar de compartir un segundo, porque voy a compartir otra pantalla, si me permiten. Un segundito. Estoy a un segundo, ¿eh? Ok. Esta encuesta es una que hicimos muy grande, una encuesta telefónica de 1000 entrevistas, muy grande. Y la hicimos, pues, la semana pasada, la última semana de mayo, perdón, para ver, ya el gobierno nos empezaba a hablar de la nueva normalidad. Entonces nosotros ya habíamos entendido, con el tracking anterior, habíamos entendido muy bien lo que los mexicanos nos estaban diciendo. El tracking telefónico, aún sabiendo que se concentraba la info en el tema del gobierno federal, ahorita si quieren Mau Dávalos, no entiende bien la pregunta, pero la vemos en un momento, al final la vemos. El tracking que hicimos fue online y fue nacional en todo el país. Si eso aclara la duda, si no, ahorita lo vemos al final. El tracking lo que nos permitió ver es que comprobar las hipótesis de que los mexicanos no veíamos como algo grave. Y se dejó de mover hacia la sexta semana, ya no se movía y dijimos, tenemos que parar de hacer este tracking, ya no está ocurriendo nada, ya se mantuvieron todas las variables y decidimos hacer una encuesta nacional porque el gobierno nos empezó a hablar de una nueva normalidad. Entonces, al hacer la nueva normalidad, medimos qué querían o cómo veían esto los mexicanos. Y fíjense cómo cambió. No sé si se acuerdan cuando preguntábamos en el tracking qué tan grave era, ¿no? Y ahora el 41% nos dice en esta encuesta telefónica, esta sí es telefónica, Mau, nos dice el 41% que es muy grave, que la situación ya se salió de control. Ya es otro tema, ya es otra cosa. Los mexicanos ya están viendo esto diferente, por lo menos hacia el final del coronavirus. Y luego, yo escuchaba, y no es que la gente está perdiendo sus empleos, es que están ganando menos,
están ganando más, necesitan salir. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué será? ¿Será? ¿Y qué fue lo que preguntamos? Fíjense, preguntamos, oye, ¿cuál es tu situación laboral actual? 1, conservas el mismo trabajo y te siguen pagando igual y trabajas desde casa. 14%. Conservo el mismo trabajo y lo hago desde casa, pero cobro menos. 9%. Trabajo fuera de casa, pero menos que antes. Tengo mi propio negocio, pero de momento está cerrado. Sigo trabajando como si nada estuviera pasando. El 8%. Mi trabajo siempre ha sido desde casa, otro 8%. Y no tengo trabajo incluso desde antes de la pandemia, 43% de los mexicanos. O sea, 4 de cada 10 mexicanos no tenían trabajo antes de la pandemia. ¿Se imaginan esa frustración? Que no tienes trabajo, te estás quedando sin nada, tal vez conseguías una lanita vendiendo un par de cosas, en lo que encuentras trabajo, y de repente te dicen, ya no puedes salir. Porque no es lo mismo que tú tuvieras trabajo y de repente te quedaste con menos sueldo. Al final tienes sueldo. O que te hubieran corrido porque la fábrica o el restaurante cerró y entonces te mandaron a tu casa sin goce de sueldo. Pero venías cobrando hasta antes de la pandemia. Pero 4 de cada 10 mexicanos no cobraban quién sabe desde cuándo y entraron a la pandemia con la necesidad de un trabajo. Esa angustia debe ser terrible. No sé si están de acuerdo. Preguntamos si tenían, a la gente que nos dijo, obviamente a la gente que nos dijo que no tenía trabajo no le hicimos esta pregunta, pero a la gente que nos dijo que sí tiene trabajo, preguntamos si tiene seguridad social o no. Y entonces el 34% de ellos nos dicen que no tienen seguridad social. O sea, la angustia de la gente que no tiene trabajo, porque obviamente si no tienes trabajo no tienes seguridad social. Y si más la gente que tiene trabajo pero que no tiene seguridad social, ustedes imagínense el pavor que te debe dar contagiarte sabiendo que no tienes acceso a la seguridad social de este país. Terrible. Preguntamos cómo nos fue. Por ejemplo, la gente gastó más o gastó menos. Y la verdad es que 41% dice que gastó más. Hay gente que trabajó menos. Yo, en lo personal, déjenme decirles que trabajé como nunca en mi vida había trabajado. Entre el 50% de mi trabajo, porque es real que sin viajes, sin presentaciones, sin comidas, tal vez mi trabajo en De la Acera se redujo al 50-70%, ¿cierto? Pero es ese 70 más el 50% de la señora que nos ayudaba en la casa, que yo tuve que hacer el 50% de su trabajo, más el 50% del trabajo de las maestras, que es el más cañón de todos, más el 50% de niña, o sea, al final no paras, no paras. Y los mexicanos empezamos a sentir una frustración porque dijimos, bueno, en la pandemia voy a arreglar el pastito que tengo aquí, que he querido sembrar, y pura madre, no puedes, nunca, estás más saturado, porque además cuando tú vas a trabajar a la oficina, perdón, cuando tú vas a trabajar a la oficina, una de las cosas que ocurre es que tienes un horario de entrada y un horario de salida. Pero aquí, hijo de la mañana, estás disponible a las 24 horas. Y luego imagínense, no sé si les pasó a algunos de ustedes, pero los clientes sin nada que hacer, enfrente de nosotros, sin nada que hacer, en sus casas, pues te hablan como si fueras tú su psicólogo y se pasan hablando horas. Total, que el tema del trabajo para mí fue muchísimo más. La gente, 42% dice que hizo menos ejercicio, para mí que todos no hacían, y un 48% se quedó igual de peso, ni subió ni bajó. Benditos. Una de las cosas que nos interesaba saber muchísimo es qué estaba viendo la gente. ¿Qué estaba viendo? Y fíjense que independientemente de este estudio, que este estudio lo confirmó, gente que trabaja en Televisa, en TV Azteca, que nosotros conocemos, nos dijeron, las telenovelas y la televisión abierta están como en su mejor momento desde hace 20 años. O sea, la gente regresó a las telenovelas gracias a esta pandemia. Lo obvio era ese 41% que usa más las redes sociales que antes. Y
la verdad es que en el caso de la televisión de paga o de las portales como Netflix, Prime Video y todo eso, se quedaron prácticamente igual, no fue mucho. Pero el tema de la televisión abierta sí fue un boom para arriba, ¿no? La parte económica, lo que les decía, 45% nos dice que se vio muy afectado por la pandemia económicamente y 24% algo. O sea, estamos hablando casi de 7 de cada 10 mexicanos que se vieron afectados. Y de esos, el 60% nos dice que se vio afectado para mal. Hay un 27% que dice que se vio afectado para bien. Pues, tal vez se ahorró cosas por no salir de su casa, pero la verdad es que la mayoría de los mexicanos para la mayoría de los mexicanos, esto nos afectó económicamente hacia mal, ¿no? Por otro lado, en estos momentos, en lo personal, ¿qué le preocupa más? Su salud o su economía, incluso con base, comparando con la que vimos online, aquí aumentó muchísimo la gente que dice que está preocupada por su salud. La gente cree que después de la pandemia su situación económica va a mejorar en un 48%, pero aquí empezamos a medir la nueva normalidad. Y la nueva normalidad le preguntamos a la gente, ¿qué tanto crees que va a cambiar tu vida después del coronavirus? ¿Va a cambiar todo? ¿Va a cambiar mucho? ¿Va a cambiar poco? ¿O no va a cambiar nada? Y el 65% de los mexicanos nos dice que va a cambiar mucho o todo en su vida. En un país en donde la resistencia al cambio es brutal. La resistencia al cambio es brutal. Entonces, sabiendo que te cuestan los cambios y la mayoría de los mexicanos te dice que va a cambiar todo, pues eso genera que el principal sentimiento, cuando yo le digo a la gente qué es lo que sienten cuando piensan en regresar a las calles, que el número uno, el sentimiento número uno sea miedo. Sí, hay un 19% que dirá tranquilidad, 16% ánimo, 13% dice ansiedad. Pero el principal, la mención número uno, sin duda, es miedo. Y por ahí veo una ventanita de oportunidad en esto del coronavirus, que por cierto, hago aquí una pausa para decirles que en De las Heras sí cambió todo. En De las Heras nosotros no estamos yendo y veo muy difícil que regresemos a trabajar como lo hacíamos antes. Le estamos invirtiendo en softwares de control para las telefónicas, le estamos invirtiendo en gente, en capacitación para las telefónicas. Las oficinas no están funcionando ni van a funcionar como funcionaban hasta antes de la pandemia. Pero bueno, la gente le preguntamos, ¿tu trabajo actual qué tanto se puede hacer desde tu casa? Y el 18% nos dice que todo su trabajo se puede hacer de su casa, ¿no? Eso es mucho, son muchos millones de mexicanos. 33% dice que la mayoría de su trabajo lo podría hacer desde su casa, 19% dice que muy poco trabajo lo podría hacer desde su casa y 30% dice que nada de su trabajo. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que hay un 51% de los mexicanos, uno de cada dos mexicanos, que nos dice o nos reconoce que su trabajo lo podría hacer desde su casa. Eso sí puede ser un cambio transversal en la sociedad mexicana. Imagínense una Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, déjenme pensar, Tuxtla, muchísimas de las ciudades en donde hubiera la mitad de tráfico. La contaminación se fuera a la mitad. Los espacios públicos, ¿no? Entonces, eso sí pudiera ser de lo poco que nos pudo haber traído bueno el coronavirus. Y volvemos a medir la actuación. Y aquí la actuación, igual que como lo vimos en online, la actuación del gobierno se vio bastante regular, cosa que a mí me deja tranquilo. Porque si con una crisis, con una pandemia como esta, tuviéramos unas reacciones que la gente dijera, no, muy buena, la mejor respuesta, pues yo que me dedico a esto estaría diciendo, no, pues aquí algo está mal, aquí no era para caer bien, aquí necesitamos otro tipo. Entonces, que el 34% diga regular, a mí en lo personal me deja tranquilo. Quiere decir que se están tomando decisiones. Y esto es importante porque nosotros, en el caso específico del presidente y en el caso específico del coronavirus, aclaramos, ¿usted cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo más de lo que está en sus manos, justo lo que está en sus manos o menos de lo que está en sus manos?
y el 44% nos dice que justo lo que está en sus manos, ¿no? Otra vez, bastante regular la reacción. Y esta es una muy fuerte, la imagen que usted tenía ha mejorado o empeorado, y el 53% de los mexicanos nos dice que su imagen ha mejorado contra un 41%. Mucha gente dirá, dependiendo de sus filias y fobias, ¿no? Si el 53 es alto, bajo, regular, si el balance es positivo o negativo. Yo les digo con base en los números. Y los números lo que nos dicen es que este es un presidente que nos tenía acostumbrados a, sin importar lo que midiéramos, estar en los 60, 70 de aprobación o de imagen o de comentarios positivos. Ahorita está en 50 bajos. Ahora, es normal. Yo les podría decir, si esto es en una pandemia, si esto es en el peor momento de la pandemia y 53% me dice que tiene buena imagen del presidente, yo les puedo decir que cuando esto pase, en 3, 4, 5, 6 meses, un año, este presidente va a regresar sin ningún problema a estar en los 60 o 70% de aprobaciones. Y bueno, sin más, y si esperando que los números les hayan aclarado algunas cosas, estoy aquí para lo que ustedes quieran. Creo que debemos darle orden al tema de las preguntas Así y, es, Rodrigo, si quieres, ¿sí? vamos invitando a las personas que nos están sintonizando, tanto aquí como en el Facebook Live, si ¿Sí? tienen sus preguntas, que puedan ir levantando la mano. Les decíamos en el módulo de participantes, en la parte inferior viene una aplicación para levantar la mano, para poderles darle un orden a las participaciones, o si también gustan avisarnos a través del chat para poderles hacer la apertura también del micrófono para que la puedan hacer de manera directa, Rodrigo. Y creo que por ahí había Claro. hace rato ya algunas preguntas. Si quieres, vamos dando la palabra a Mau Dávalos, que en su A momento ver. preguntó. Mauricio, te doy la palabra, te abro micrófono. Ya lo tienes listo, Mau. No sé si ya se pudo abrir tu micrófono, Mau. Ya puedes en este momento. Ya estás. Perfecto. Ok, 1, 2, 3, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Muchas felicidades, digo, por Muchas toda la gracias. trayectoria de las eras. Me tocó en su momento, híjole, trabajar con con este despacho cuando estaban las elecciones y había precandidatos, por ejemplo, en Guerrero, cuando estaba Mira. René Juárez a punto de ser gobernador, y este gran cambio maravilloso, y felicidades por toda esta trayectoria, porque en México es un tema que, wow, ¿no? Muchas gracias. No me veo, ¿verdad? No, en este momento no, pero déjame Okay. darte acceso a tu cámara, Mau, para que... Déjame, digo, no se vayan a espantar, ¿no? Tampoco es así una Sí, sí. hermosura. La, Ábrala de la, poco a poco. Así poco a poco, por favor, dosificando. Sería maravilloso tu punto de vista Sí. para entender cuáles son los puntos más importantes para vender en las próximas elecciones. Es decir, por lo que veo ahorita, la certidumbre, que nadie la tenemos, ¿no? O sea, el tema de la certidumbre es un tema, wow, porque acabas de decir, y efectivamente, la resistencia al cambio, y sin embargo, van a seguir acudiendo los consumidores electorales a esa certidumbre. Oye, pero me vas a dar seguridad social porque si viene otra pandemia, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer con un seguro de empleo? ¿Necesito seguro de empleo? ¿Cómo le voy a hacer para mantener a mi familia si viene una pandemia? O sea, el gran terror del fatalismo tolteca que cargamos todos los mexicanos es, imagínense a este extremo, imagínate si encima temblara, toco madera 20 veces, ¿no? Pero si hay otra catástrofe encima, ahorita, por ejemplo, con los huracanes, ¿no? En Cancún, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, ¿qué se va a vender en estas elecciones? Además, obviamente,
pues, de una posición que pues, no existe y todo, pero pues, ¿qué es lo que se espera para las elecciones el próximo año? Que hay 13 gubernaturas súper importantes desde tu 15 punto de allá. vista. ¿Eh? Sí, es buena pregunta. Mira, va a haber 15 gubernaturas. 15, órale, ok. Sí, pero no solo 15 gubernaturas, se va a renovar todo el Congreso, va a haber 300 distritos, hay elecciones locales en 30 estados, o sea, y es una pregunta muy buena porque lo van a empezar a ver a partir de ya. Y lo que se va a empezar a vender es, desafortunadamente, y como ha pasado siempre en este país, se van a empezar a jugar con los muertos. Si eres del equipo que está ahorita en el gobierno, pues van a decir que tuviste menos muertos. Y si estás en contra del equipo del gobierno de estos momentos, vas a decir que hubo más muertos. Y el tema van a ser el número de muertos. En otras palabras, lo mismo es siempre. Sistema versus antisistema. No creo, tienes razón lo de la certeza y certidumbre, pero no creo que nadie o ninguno de los mexicanos en estos momentos vayan a creer ya que alguien te pueda dar esa certidumbre. Entonces te vas a ir básicamente a la calificación y descalificación. Y yo creo que vamos a vivir una de las elecciones con mayor descalificación de la historia de este país. Eso van a vender, desafortunadamente. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, sobre esa parte, Rodrigo, que ahorita nos comentas, la venta de la descalificación, lo que bien comentabas hoy ocurriendo en la mañanera, ¿no? Es prácticamente un poco, pues el aviso, ¿no? De la disidencia se castiga, la disidencia se denuncia, la oposición prácticamente no cabe en un país como el nuestro. Esto, ¿cómo lo están midiendo ustedes, en términos de esta popularidad que bien nos decías ahorita, pareciera que va a la baja, pero ¿cómo está reaccionando la opinión pública ante este tipo de situaciones? ¿Ya lo tienen medido? No, y no lo voy a medir, no me vayan a meter en la lista. Pero yo les puedo decir una cosa, Eso, para mí, forma de ver las cosas es regresar a 1989, a 1990. Lo que vimos hoy en la mañana, los mexicanos y no solo los encuestadores o los que nos dedicamos a algo que tenga que ver con esto, los mexicanos y todos desde su trinchera no pueden permitir que así como si nada, en la comunicación del gobierno se exhiba a la gente como enemigo a alguien que piensa diferente a ti. Me parece peligrosísimo. Y yo era de los que decía, no se preocupen, esta onda no va a ser como Venezuela. No, ¿cómo creen? Lo de hoy en la mañana es lo más parecido que yo he visto a Hugo Chávez. Es ya el rompimiento total con quien no piensa como tú. Es regresar 20 años, 25 años, ¿eh? Mi forma de ver. Ya lo Y, mediremos. y el papel de los medios, Rodrigo, yo creo que también eso es una pregunta obligada para quienes estamos en este webinar. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación que de pronto pareciera que sí se manifiestan como oposición, a veces toman una posición cuando deberían de tener vamos a decirles, un sistema más bien de vigilancia, de watchdog, Claro, ¿no? De hombre. estar viendo Eso, el gobierno. los medios son los que empezaron esta perversión. Porque los medios son los que están a la merced del gobierno o declarado completamente en contra. Y Pues, son medios, son gente que informa, son gente que debe hacer trabajo periodístico. que medían. Exacto. Y los mexicanos tenemos liderazgos de opinión que vemos, creemos y son referentes en nuestras vidas diarias. Por eso las mesas hoy están tan polarizadas. Porque vemos a los que salen en la lista de hoy, vemos al Reforma, vemos a Loret, vemos a Broso, tratando de romperle el hocico al presidente, pese a lo que sea, es que hoy se despertó de mal humor, paz, ¿no? Y vemos a otra lista de medios haciendo como que no está pasando nada en este país. Y no es así. Yo veo, me cuesta muchísimo encontrar medios serios que sean completamente imparciales y que se dediquen a informarnos a los mexicanos de qué está pasando, ¿no?
Por acá también tenemos otra pregunta de la doctora Enriqueta Sí, Rivera. Doctora, te cedo el micrófono. Adelante si quieres preguntar de manera directa. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Siempre es importante en estos tiempos tener datos, ¿no? Más allá de opiniones y posiciones ideológicas, porque bueno, ese sería motivo de un café. Pero volviendo a las encuestas y resultados que ha estado presentando, a mí me gustaría saber si dentro de lo que llegó a presentar, que yo sé que es una pequeña muestra de todo el esfuerzo y trabajo que hacen, han podido hacer cruces, ¿no? Entre aquel que dice que ha salido mucho, pero a su vez tiene mucho miedo y a su vez le va a ir mejor después de la pandemia. ¿Sí han tenido ese tipo de cruces? Y nada más una reflexión para terminar, que yo creo que una cosa es que se diga, pues yo hago mi trabajo en casa y lo puedo seguir haciendo a casa, y otra cosa es ser eficiente, ¿no? Muchas gracias. correcto, correcto. Lo de ser eficiente o no, yo creo que va a haber de todo. Yo creo que va a haber gente que va a ser mucho más eficiente desde su casa. Y hay gente que no, hay gente que no. Con respecto a los cruces, sí hemos hecho cruces, sí los tenemos, pero la verdad es que no hemos descubierto algo que, digamos, entre los jóvenes o entre las mujeres. La verdad es que está bastante parejo en los resultados, nada que destacar, ni por nivel socioeconómico, ni por sexo, ni por geografía, ni por ninguno. Los hubiéramos presentado, la verdad, pero no los tenemos, Enriqueta. Y yo creo que también el tema ideológico es para dos cafés más que para uno. Rodrigo, y sobre esos cruces que bien comentaba la doctora Enriqueta, hoy de alguna manera lo que nos estás mostrando es los múltiples Méxicos, ¿no? Pareciera que en el imaginario todo mundo tiene dos Méxicos, los de adentro y los de afuera, como si todos se comportaran igual, cuando sabemos que en nuestro país tenemos más de 16 estructuras de familias que se están comportando totalmente diferentes, y si lo haces el cruce con niveles socioeconómicos, México urbano, rural, indígena, no tiene nada que ver con lo que aparece en esos imaginarios. Esa parte de la opinión pública, de los, vamos a decir, los que se quedan muy, muy afuera, ¿la tienes medida en términos de cómo están visualizando el futuro de su país a partir de lo que les está tocando vivir? Mira, yo te diría que nos alcanzó lo que yo creí que nunca iba a pasar en este país. Y o iba a volver a pasar en este país. Y es que estamos completamente divididos sin ver, sin saber, de ricos contra pobres. Sin que los pobres sean tan pobres y que sin que los ricos sean tan ricos. Entonces, cualquier tipo de segmentación o cualquier otra segmentación en este país dejó de funcionar, desafortunadamente. Entonces, lo que tú me estás diciendo de estos que se quedaron afuera, lo único que está pasando es si estás a favor o en contra, si te consideras dentro de los pobres o si te consideras chairo o te consideras fifí. Y eso es peligrosísimo, porque al rato vas a salir a la calle y te van a ponchar la llanta solamente porque tienes coche. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, me encantaría tener una respuesta para tu pregunta, como diciendo, ellos ven un país en el que el desarrollo social se pone por encima de la infraestructura. Me encantaría contestarte de que hay ideología siquiera de lo que quieren de un país. Los mexicanos en estos momentos no estamos pensando en qué país queremos. No estamos pensando siquiera si queremos una democracia o no, si queremos... Los mexicanos están persiguiendo ahorita en quién te está chingando y a quién vas a chingar, desafortunadamente. Mauricio, creo que tienes otra pregunta por ahí. Veo que tienes levantada la mano. Voy a tratar de ser, voy a tratar de imprimir menos editorial, ¿no? La idea de el fin de esta pandemia, la tienen clara los mexicanos, en alguna de tus encuestas si la has medido, o sea, saben cuándo va a terminar o tienen conciencia que las
pandemias llegan a durar hasta 3, 4 años. Esa es la primera pregunta. Y dos, ya visionaron la mayoría de los mexicanos su realidad en el tema de la normalidad, es decir, tienen en sus casas ya sus zonas de esta transición sanitaria o de esta cuestión, ya tienen todos preparados el asunto para... Las empresas están muy preocupadas porque no van a poder medir a sus trabajadores más que en las empresas, porque en sus casas pues, no saben qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿El mexicano ya está consciente de lo que tiene que hacer en esta nueva normalidad? No. Los mexicanos, como lo dijiste bien en la primera pregunta, están en una incertidumbre terrible, en una incertidumbre que no saben qué va a pasar. No saben qué va a pasar con su trabajo, no saben qué va a hacer su jefe, no saben si van a seguir o no, no saben cuándo van a salir a las calles o no. No saben cuándo. Lo único que sabemos es si eres morado o rojo o naranja y que en ningún estado es verde, ¿no? Lo único que estamos pendientes es de qué semáforo está la ciudad en la que vives y si eres de necesidades básicas o no. Nada más. Y eso genera un estrés que te mueres. Y las empresas, Rodrigo, han empezado a hacer estudios sobre las empresas, cómo están visualizando su futuro. Tú mencionabas un poco esto, cómo se sentían los trabajadores, ¿no? Al tener que hacer esta parte telemática, al tener que estar cubriendo prácticamente su día a día a través de la distancia, pero el hecho de que las empresas puedan tener o no certezas, ¿hay algún estudio que estén por realizar ustedes? No, no con empresas, es difícil hacer estudio con las empresas y más de estas cosas porque nunca te dicen la verdad, siempre te dicen lo correcto. Pero te puedo dar lo que estoy viendo entre las casas encuestadoras, lo que estoy viendo en el gremio y lo que estamos haciendo nosotros. Y lo más que podemos hacer nosotros es estar al día en la información de lo fiscal, de lo laboral, de lo corporativo, tratar de empezar a hacer cuentas de qué es lo que viene, empezar a ver qué necesitamos o cuánto necesitamos para mantener la empresa y lo que venga, porque o tratando de responderte, yo no creo que haya alguien que tenga la certeza, a partir de agosto va a haber incentivos fiscales para los... No va a pasar. O no, por lo menos los mexicanos no lo estamos sintiendo. O nos vamos a declarar en alerta sanitaria y entonces todos los contratos laborales de una empresa van a dejar de ser vigentes por 3 meses a partir de tampoco. Y sobre eso hemos trabajado toda la vida. Hoy se llama coronavirus, pero en otras ocasiones era la nueva reforma fiscal y en otras era la reforma laboral. Y lo que sí sabemos los empresarios en este país es que nada es seguro. Y entonces, con base en eso se están tomando. Como estudios, no. Perfecto. Pues no sé si hubiera alguna otra pregunta por parte de nuestras audiencias. Mauricio, todavía tienes una por ahí, adelante. Una más, súper padrísima tu slide del despacho sobre Gracias. los medios de comunicación y su consumo. Sí. Veo algo súper interesante que es la radio. La radio pues no baja tanto a comparación de las televisoras abiertas o la televisión de paga, incluso las plataformas, no baja tanto y se sigue consumiendo al nivel que se sigue consumiendo. Claro, en ciertos sectores ya no hay la radio cri-cri, ni mucho menos. Para ti, en tu punto de vista, ¿cuál va a ser, obviamente, en el interior es muy distinto, ¿no? Pero un mix de medios para el 2021 interesante, según estas perspectivas que tienes, ¿cómo sería? Tele abierta. No le van a ganar a la tele abierta. Ya si con esto no le ganan a la tele abierta. La tele abierta en este país, a ver, las redes sociales, eso es otra plática, pero otro café, como diría la doctora Enriqueta. Las redes sociales se han convertido en un medio de medios. Ajá. O sea,
Tú le preguntas a la gente en dónde vio la última noticia y ¿sabes qué te contestan? Te contestan, la vi en el Heraldo. Sí, nada más que el Heraldo lo vio en su Facebook. ¿Me explico? Absolutamente. Pero al final es el Heraldo. Y esta tele abierta, ¿no? O sea, La Rosa de Guadalupe la ves sintonizando el 2 o metiéndote a la plataforma de Blim y ves La Rosa de Guadalupe. Es decir, el Internet se convirtió en un medio de medios. Nada más. Tú te vas, antes yo me acuerdo que tú te ibas a algún lugar donde no hay señal. No hay una tele, ponías un gancho, ¿no? Y le ibas buscando a la madre y encontrabas el canal 2. Ahora tú te vas a donde te vayas y por medio de tu teléfono, de un dispositivo, puedes encontrar el canal que quieras, a la hora que quieras, de México o del mundo. O sea, tú puedes sintonizar el canal de las estrellas vía tu dispositivo, vía internet. Entonces, las redes sociales y el internet, que yo los junto, se ha convertido en un medio de medios. Hoy la gente que ve SDP Noticias, que la ve muchísima gente, Sí. la ve en su Facebook. ¿Me explico? La ve en su Twitter. Ese es el tema. Las redes sociales se convirtieron en un medio. Yo ni siquiera los puedo medir como medio porque confundo a la gente. La confundo. Cuando yo le digo, ¿en qué? ¿Lo ves en periódico o en internet? Y entonces dicen, chinga. Pues lo vi en el periódico de internet, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces ahí tenemos una confusión. ¿Y estos espacios sociodigitales serán parte también del futuro de la medición de la opinión pública para ustedes? Y sobre todo ahora que lo vemos igual también altamente polarizado, los estudios que presentó hace días también Signal Lab, ¿no? Donde nos hablaba un poco del social listening, ¿son para ustedes relevantes hoy para medir qué está ocurriendo en nuestro país? Esa es una excelente pregunta y Luis Herrero, cuando expuso en este mismo espacio, lo explicó muy bien. Miren, las redes sociales o estos espacios de comunicación son muy relevantes, pero no son representativos. Son dos cosas distintas, muy distintas. ¿Por qué son relevantes? Porque los ve mucha gente. Y lo ve mucha gente que después se convierte en referente. Yo no sé si gente de este webinar sabe quién es Chumel Torres, sabe quién es Memelas de Orizaba, sabe quién es el Wherever Tomorrow, pero son brothers que no tienen la menor información o conocimiento, pero que lo sigue todo mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se ha vuelto lo que antes era la televisión, donde decían, oye, es que en Televisa protegen a tal. Ahora las redes sociales, los medios, se compran, se pagan. Nada más que antes sabías cómo se llamaba el de los audífonos que salía en el noticiero de las 10 de la noche. Y ahora no sabes quién está detrás. Pero de que son relevantes y se vuelven referencia, y sobre todo en el círculo rojo, es cierto. De ahí a que sea representativo de los mexicanos, eso es otra cosa. Gracias. Y por aquí tenemos pregunta justo también de Luis, que nos está acompañando. Luis Herrero, adelante. Te voy a abrir el micrófono. Luis, gracias. Hola Jorge, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. También tienes la cámara, por si quieres prender tu cámara, Luis, adelante. Van a decir que esto parece cebollazo, ¿no? Aquí que trajo. Te trajeron mutuamente. La verdad es que también es más bien como una sugerencia de tema que me parece que a muchos les va a parecer interesante y que tal vez no lo han preguntado, pero que sé que Rodrigo podría comentar, sobre todo porque en todas las crisis pues sabemos que hay también oportunidades. Y dado que en este momento, bueno, todo lo que hemos comentado en esta plática ha sido relacionado con los mexicanos, con el coronavirus y con el desempeño de las autoridades, hablando precisamente de la materia de comunicación y el doctorado de comunicación y mercadotecnia. Sí, Rodrigo, tal vez nos puedas comentar acerca de cómo podrían, pues precisamente esos políticos, ya sean en poder o no, detectar
oportunidades que se presentan cuando estamos viviendo una crisis de este estilo para precisamente diseñar una estrategia de comunicación y aprovechar el momento. O sea, ¿qué sugerencias tendrías o cómo Sí. sugerirías que lo midieran? Sí, primero agradecerle a Luis, que fue el que me invitó, y a Jorge, de verdad agradecido mucho, me gusta mucho esta cosa porque me gusta ver qué es lo que estamos pensando gente de otros dimensiones. Esa es una gran pregunta y de eso vivimos. Este es nuestro día a día. Y yo creo que la principal recomendación, no que vayamos a hacer, sino que ya estamos haciendo, es medir. Eso es lo primero. Hay que medir las reacciones, hay que medir cómo está la gente. Todo esto que Mao decía de si la gente ya sabe qué sigue o qué no sigue. Eso es lo primero. Y lo segundo es el que va a salir triunfante, hablando políticamente, que no necesariamente tiene que ver con electoralmente, sino políticamente, va a ser aquel que se ponga por encima de sus propias intereses políticos. Es decir, el que se dedique, yo no sé si han visto gobernadores que ya les dio COVID por andar metido con sus gobernados. Están mandando gente al extranjero a estudiar. En otras palabras, la principal recomendación que yo les estoy haciendo en estos momentos a los gobernantes es mide, mide y mide para que sepas qué están sintiendo la gente y puedas reaccionar, darle certeza, darle certidumbre a la gente. Y luego vemos qué hacemos con ese capital. Pero ahorita la principal recomendación es no estés pensando en popularidad. Los resultados de la popularidad vendrán después. Rodrigo, y una pregunta final. Nos hablabas de alguna manera de algunas de los grandes vacíos que ha evidenciado el tema del COVID, de las grandes brechas que se han generado también resultando de esto. Hablamos de las caídas incluso de algunos representantes de gobierno derivados precisamente de su actuar. Pero ¿quiénes han sido los ganadores? ¿Ha habido ganadores también en este momento? ¿Ha habido algo o alguien por ahí que ha podido aprovechar para bien esta situación o no se ha identificado nada todavía? No, lo sabrá, porque como dice Luis, en toda crisis hay una oportunidad y en toda crisis hay un ganón. Todavía no lo podemos saber. O sea, yo les diría, si que hubiera muertes, ¿no? Que eso es lo peor del tema. Si viniera algo que al mundo le hiciera quedarse en su casa, que los mares se limpiaran, que hubiera menos contaminación, que la gente conviviera más con sus familias, que lo tomarían. Yo creo que sí. Ahora, el costo ha sido altísimo, o en otras palabras, yo creo que de lo poco positivo que he visto es de lo que se le puede llamar ganadores, por ejemplo, es el medio ambiente, por ejemplo, es el ahorro de combustibles, es el precio del petróleo, es la oferta y la demanda de esos temas. Una de las cosas positivas es que si ustedes me hubieran preguntado si Trump se iba a reelegir en noviembre, yo les hubiera dicho, en enero yo les hubiera dicho seguro que sí. Y hoy les digo seguro que no. Y yo creo que eso es algo positivo. Yo creo que es de las cosas positivas que trajo esta onda. De ahí a que yo identifique que hay algún ganador que sepa capitalizar políticamente lo que está ocurriendo, no lo veo, Jorge, no todavía. El 21 nos los va a decir. El 21 nos va a decir. Y si el número de muertes es comparable con el resto del mundo y económicamente el gobierno federal empieza a bajar los programas sociales y la gente empieza a recibir sus ayudas y los hospitales empiezan a curar gente, no veo cómo alguien pueda frenar las inercias. Ahora, si la economía no se recupera, si los gobernadores brincan, si todo eso, ¿no? Entonces será otra historia.
Hay una última pregunta que nos llegó ahorita por el chat. Voy a abrirle el micrófono a J. AJ Rodríguez, Rodríguez. porque creo que es muy interesante el cuestionamiento que nos hace también en función de los Mucho. otros datos que circulan por ahí, ¿no? Entonces, si gustas hacer tu pregunta a J. Rodríguez, está abierto tu micrófono. Hola, soy Ariana. Pues sí, la pregunta es básicamente esa. Digo, surgió una dimes y diretes en cuanto a las encuestas que han salido y lo que dice pues el señor presidente sobre sus datos que van al paralelo de los otros, sobre la violencia doméstica, ¿no? Si se ha disparado o no se ha disparado, o ya de plano no existe porque todos están muy felices conviviendo con sus familias. Entonces, no sé si han podido pues medir algo sobre el tema. Te voy a decir, hola, te voy a decir qué pasa en mi tema. Yo siempre que oigo ese tipo de cosas de los gobiernos dicen, hemos calculado que el índice delictivo de ayer fue más alto. Y yo digo, puta, ¿cómo le hacen? ¿Cómo saben? O sea, ¿hay alguien que lo cuenta o cómo es? ¿Sí me explico? O sea, lo mismo con esto, como tú dices. ¿Cómo puedes saber? Yo me imagino que la violencia ha aumentado, pero en lo que a mí me toca, que es llamar a las casas y decirle, oye, ¿a ti te rompen el hocico o no? No me lo van a contestar. Ni el afectado, ni la víctima, ni el agresor. Porque las implicaciones son legales. Y cuando las implicaciones son legales y nosotros hacemos encuestas y tocamos a la casa o llamamos por teléfono, que es el caso de ahorita, la identidad queda expuesta o la gente cree que su identidad queda expuesta. Y entonces nunca te van a contestar la verdad, ni la víctima ni el agresor, desafortunadísimamente. Fíjate que con Forbes nos ofrecieron hacer un trabajo igual para ver cómo están viviendo los niños esta pandemia, si están más estresados o menos estresados. Y ellos me decían, es que nosotros hicimos un ejercicio y la verdad es que la gente dice que no, que los niños están felices. Pues porque las que tienen que contestar son los papás. ¿Y qué te van a contestar los papás por teléfono? Que sus hijos están estresados y que los quieren ahorcar. Entonces, yo no sé si contesto tu pregunta, pero demoscópicamente es imposible que yo pueda medir si es algo que ha incrementado o no, porque me dirán mentiras. Pues sí, gracias. ¿A ti? Aquí más bien el dato que nos comparte Mau, ¿no? Que se ha medido el incremento desde las organizaciones civiles por las llamadas del 911, que ha rebasado el promedio, ¿no? Natural, y bueno, pues quizás eso también pueda servir como parte de... Claro, pero también puede ser porque estás en tu casa. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, pues de repente vi un mosquito y marqué al 911. ¿Qué pasa? Que antes no estaba en mi casa y no veía el mosquito. Ese es un poco, o sea, que se aumente la frecuencia de algo que ocurre estando más frecuentemente en tu casa, tampoco quiere decir, o sea, es como el porcentaje de veces que golpeas a la persona en tu casa versus el tiempo que estás en tu casa. A lo mejor podemos decir que la golpea más veces porque está más en su casa, pero tampoco es algo que nosotros podamos saber. Me parece terrible eso, terrible. Pues Rodrigo, yo te agradezco muchísimo la participación que tuviste el día de hoy con nosotros aquí en este webinar. Creo que ha sido muy ilustrativo para nosotros el tener el trabajo de una casa encuestadora experta en este sentido para ver cuáles son los desafíos que vienen para los comunicadores, para los mercadores, mercadólogos, politólogos, gente que está tratando también de entender lo que está ocurriendo allá afuera. Y pues en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, yo quisiera agradecerte el día de hoy tu participación, haciéndote una entrega hoy virtual, ¿no? De este reconocimiento por tu participación. Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros fue un honor tenerte dando esta videoconferencia, evaluación de gestión de gobierno post-COVID-19, con la cual habíamos titulado tu participación. Maestro Rodrigo Galván de las Heras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. O al contrario, de veras, no me dejen de invitar porque me encantan este tipo de ejercicios. No me gusta no verlos, pero me encanta este tipo de ejercicios.
Te agradezco muchísimo y también pues quiero agradecerle a todas las personas que el día de hoy se sintonizaron con nosotros a través tanto del webinar en este espacio de Zoom como en nuestro Facebook Live que tuvimos a través de todas nuestras plataformas de los programas de posgrados de nuestra facultad, y queremos hacerles una invitación para que la próxima semana nos acompañen. Tendremos el día lunes un webinar sobre el uso de las redes sociales para el posicionamiento efectivo de las organizaciones, que estará dando el maestro Oscar Daniel Oseguera, director general de DOA, agencia especializada en marketing digital, y el día martes también nos va a acompañar el doctor Gerardo Herrera, director de comunicación en Rismatic CFI, hablando sobre el low touch marketing, la mercadotecnia en el nuevo normal del mundo post-COVID-19, un poco dando también seguimiento a esta participación que tuvimos el día de hoy con nuestro invitado Rodrigo Galván de las Heras. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, fue un gusto haberlos acompañado. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este webinar. Y pues por ahí te llegan muchas felicitaciones también. Muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Bye.